Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, les saludo con la paz de Dios, que Dios les bendiga en esta noche. Nos sentimos muy gozosos porque nos permite Dios en esta hora poder transmitir en vivo y para poder compartir estos hermosos cursos de teología bíblica que la Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco está impartiendo, y asimismo de igual modo en el canal de YouTube de la página Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco. Les saluda a su servidor David Rodríguez Arciniega y vamos a empezar con la ayuda del Señor con una oración para poner en manos del Señor nuestro estudio bíblico en esta hora. Amén. Le invito a que ahí donde se encuentra usted pueda cerrar sus ojos y hacer esta oración. Bendito Padre Celestial que moras en el cielo y en la tierra, te doy muchas gracias en esta hora en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos das de estar transmitiendo en vivo, Padre, estas hermosas enseñanzas de este curso de teología bíblica. Gracias, Padre Santo, porque nos prestas esta oportunidad de estar, Padre bendito, nosotros reunidos a través de estos medios. Gracias por el aprendizaje que hemos recibido, Señor. Ahora te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú seas obrando, Padre Celestial, en mi vida, que me tomes en tus manos, me limpies, me purifiques, me santifiques y uses mi vida, Padre Celestial, como un vaso de honra en tus manos para poder transmitir este conocimiento a toda tu iglesia amada, a mis hermanos que estarán, Padre Celestial, observando esta transmisión y posteriormente el video, Padre Celestial, en las redes sociales. Te pedimos, Padre, tu sabiduría, tu guianza por medio de tu Espíritu Santo, y que todo este conocimiento, Padre Celestial, quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y asimismo, Padre Celestial, pueda ser de grande bendición para que podamos darte un servicio de excelencia en el llamado, en el ministerio, en el servicio al cual fuimos nosotros llamados. Nos ponemos en tus manos, Padre, juntamente con mis hermanos que estarán aprendiendo a través de esta transmisión, de este video, esta enseñanza, Padre Celestial. Solo tú mereces la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Te damos muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Les saludo con la paz de Dios, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente a todos los que están a través de las redes sociales, de la página de Facebook y también en el canal de YouTube. Vamos a iniciar con la ayuda del Señor nuestra enseñanza de teología bíblica que estamos impartiendo, dando continuidad, amados hermanos, al capítulo 4 que corresponde a los atributos morales de Dios. Ya hemos visto los atributos naturales de Dios. Ahora vamos a ver este capítulo 4, atributos morales de Dios, considerando en primer lugar sabiduría. El primer atributo que vamos a tratar aquí es la sabiduría de nuestro Dios. Y para esto vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de los Proverbios, en su capítulo 8, en sus versículos 22 al 31. Si usted tiene la oportunidad, puede conmigo leer la palabra del Señor, la base bíblica de nuestra lección de hoy, Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 31. Y la palabra del Señor dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Amén. Bien, amados hermanos, prepárese para que nosotros podamos estar tomando nota de las citas bíblicas, si usted gusta, con su cuaderno,
con su lapicero y podamos nosotros considerar nuestra primera lección del capítulo 4, atributos morales de Dios. El primero es la sabiduría. Quiero empezar diciéndoles, amados hermanos, que en nuestra sociedad se habla y se pone énfasis en los valores morales, y más ahora que ya se están perdiendo. En televisión, en redes sociales, nosotros escuchamos que pues está perdiendo el valor del respeto, de la honestidad, de otros valores igualmente, ¿verdad? En nuestra sociedad, pequeños, grandes, pues ya no se mira estos valores, los cuales pues tristemente se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Según el diccionario, la moral es un conjunto de creencias, normas, valores y costumbres que rigen el comportamiento de un individuo, distinguiendo lo que se considera bueno o malo, correcto o incorrecto. Esto es según el diccionario secular acerca de lo que es la moral. ¿Y por qué menciono este significado de moral? Porque estamos hablando de los atributos morales de Dios. Quiere decir que nuestro Dios tiene una excelente moral, así como nosotros los hombres lo tenemos, pero como estamos diciendo, se está perdiendo. Nuestro Dios tiene moral, quiere decir virtudes. Tiene virtudes dignas de alabanza, de reconocimiento, las cuales son 9 que quiero mencionar, amados hermanos. Sabiduría, verdad, fidelidad, santidad, justicia, paciencia, amor, bondad y misericordia. Son 9 atributos morales o virtudes de nuestro Dios, las cuales vamos a estar estudiando con la ayuda del Señor en diferentes sesiones. Y sabemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y también en un principio el hombre tenía todas estas virtudes. ¿Por qué lo decimos? Porque el hombre fue creado, como dijimos, a imagen y semejanza de nuestro Dios. Quiere decir que el hombre fue creado santo, fue creado limpio, fue creado puro, así como nuestro Dios, en un estado de inocencia. Entonces, vemos que él tenía al principio estas virtudes de parte de nuestro Dios, que las puso en él, pero el pecado las opacó. El pecado hizo que el hombre fuera perdiendo estas virtudes morales, que fuera perdiendo la imagen, o se fuera empañando, más bien dicho, hermanos, la imagen de Dios en él. Pero a través del Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, encarnado, que bajó, que vino a esta tierra, el hombre caído puede volver a parecerse a su Padre Celestial en estas 9 virtudes, en estos atributos morales de Dios. Por virtud entendemos que es la excelencia moral como principio de acción que inspira a realizar el bien y evitar el mal. Nosotros conocemos personas de las cuales decimos, esta persona observa una excelente moral, es una persona muy honesta, es una persona muy respetuosa, es una persona que de verdad mis respetos. Así nos expresamos de personas que se portan de una manera correcta, ¿verdad? En la familia, en el trabajo, en la escuela, con su prójimo. O sea, es una persona de excelente moral. Y es una virtud, es algo digno de alabanza, como dice la palabra del Señor, que inspira a realizar el bien y evitar el mal. O sea que siempre busca hacer el bien, siempre busca hacer lo correcto, aunque le cueste, aunque muchas veces se mete en problemas, pero esa persona, por su elevada moral, calidad moral como persona, busca evitar hacer lo malo, dañar a los demás, ¿verdad? Pues hoy estudiaremos el primer atributo moral de Dios, que es precisamente la sabiduría. La sabiduría por la cual Dios pone en práctica todo aquello que conoce por su omnisciencia. Omnisciencia es uno de los atributos naturales que ya estudiamos, hermanos, y que se refiere al atributo por el cual Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y las futuras de una manera perfecta. El Señor pone en acción su sabiduría por medio de su omnisciencia, porque ya sabe todo lo que va a venir. Comprende su sabiduría a través de la inteligencia.
La inteligencia también es otro de los atributos naturales que ya observamos en una clase pasada. Inteligencia, y también determina su sabiduría por su voluntad, proveyendo y utilizando los mejores medios para lograr los más elevados fines. Es decir, que nuestro Dios, en su infinita sabiduría que tiene, siempre va a hacer lo correcto, siempre va a hacer lo bueno, lo justo, lo amable, lo de buen nombre, lo digno de alabanza, como lo dice también Filipenses capítulo 4, versículo 8, porque el Señor quiere lograr los fines más elevados, más sublimes, más santos, más correctos. En el pasaje base que nosotros leímos de Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 31, leímos que la sabiduría es personificada. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la sabiduría aquí en este pasaje habla como si fuera una persona independiente, como si fuera una persona de carne y hueso como nosotros, pero si nos detenemos a leer en el versículo 23, dice, la sabiduría hablando, eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Aquí estamos observando que la sabiduría habla en forma figurada, como si fuera una persona, que ella era desde el principio, antes de la formación de la tierra, antes de todo lo creado. Entonces, aquí vemos, hermanos, que Dios, como es eterno y es uno de sus atributos morales inherentes a él, que es parte de su personalidad, la sabiduría, igualmente sus atributos, tanto naturales como morales, son eternos porque han estado en él, son con él. Y en este caso, la sabiduría, por supuesto, también es un atributo que es desde la eternidad, juntamente con el Señor Dios Todopoderoso. Así que podemos decir, hermanos, que Dios posee la sabiduría porque lo enseñan las Sagradas Escrituras. De otro modo, nosotros no enseñaríamos tal cosa, pero como la Biblia lo enseña en todo el texto sagrado, vemos, hermanos, dos pasajes que nos muestran esto. Uno es el de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 3, en el que Ana, la mamá de Samuel, proclama que Jehová es el Dios de todo saber, dice las Sagradas Escrituras. También el patriarca Job enseña que con Dios está la sabiduría. Esto lo dice Job capítulo 12, versículo 13. Así que, hermanos, vemos claramente cómo Jehová es el Dios de todo saber. Él es sabio sin medida. La palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Daniel que Jehová es el anciano de días. Y cuando se le revela, cuando lo miran, ¿verdad? El profeta Daniel, igualmente el apóstol San Juan en el Apocalipsis, cómo describe la apariencia del Señor como un anciano de días, y sus cabellos dice como blanca lana. ¿Qué significa el cabello blanco? Aquí en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza terrena, nos referimos a las personas ancianas, a las personas de edad avanzada que ya han recorrido, que ya tienen experiencia en la vida, por sus años, por supuesto, por sus experiencias que han pasado, que han vivido, y se representa con la sabiduría, las canas, el cabello blanco. Pues también por esto la Biblia describe a Jehová, al Señor, como el anciano de días y sus cabellos blancos como la nieve o como la blanca lana. Esto se refiere en forma figurada. Es su sabiduría, porque Él es sabio sin medida. Es por excelencia, elevadamente sabio. Por esto, amados hermanos, vemos que es importante estudiar este atributo moral de Dios. Recordemos que los atributos naturales son inherentes a Dios. Lo dijimos en unas clases pasadas y lo recalcamos cada vez, que pertenecen a Dios, pero el Señor ha también compartido al hombre, a la mujer, estos atributos morales que vamos a estudiar. Los podemos tener, los podemos imitar, los podemos pedir, como dice la palabra, los podemos desarrollar también, porque el anhelo de nuestro Dios es que nos parezcamos a Él en todo nuestra manera de vivir,
Entonces, hablando de los atributos morales, si nuestro Padre Celestial es sabio, ¿cómo tienen que ser sus hijos? Sabios. ¿Por qué? Porque el anhelo de todo padre es que sus hijos se parezcan a él, se parezcan a ella, y de esta manera, hermanos, pues estamos estudiando este atributo que es la sabiduría, que también lo podemos tener nosotros. Y como dijimos en un principio, Adán y Eva en su estado de inocencia y en su estado, hermanos, de santidad, lo tuvieron también, pero se opacó. Hay muchos hombres que tienen multitud de conocimientos y no los usan para lograr la realización de propósitos dignos. Hay personas, hay científicos, hay personas que tienen conocimientos adquiridos, pero lo utilizan para fines perversos, para fines de destrucción, como por ejemplo las personas que han creado las bombas atómicas, todos estos artefactos que destruyen, hermanos, en las guerras, etcétera. ¿Usted cree que esa sabiduría es para un bien? No es para un bien. Al contrario, es para hacer daño, para destruir al mismo hombre. En cambio, la sabiduría de la cual estamos hablando y que pertenece a Dios como atributo, como virtud digna de alabanza, trae la realización de propósitos dignos. Los tales, las personas de las que estamos hablando que usan esa, entre comillas, sabiduría para hacer lo malo, tienen ciencia, pero no poseen sabiduría, no son sabios. No son sabios porque destruyen a la humanidad, ya que es sabio el que utiliza sus conocimientos para alcanzar algún buen fin. Esto es lo importante, hermanos. Y ahorita vamos a mencionar un ejemplo de cómo es esto, amados hermanos, de que la sabiduría que Dios tiene y la cual quiere que poseamos, lleva como fin que nosotros podamos ser también de bendición a la humanidad, a la familia y a todos los que nos rodean. Miren, hermanos, un ejemplo. Estudiando su servidor en bachilleres, tuve un profesor de matemáticas y este profesor, además de ser maestro de grupo, era el jefe de enseñanza de la materia aquí en Guerrero. Y este profesor también participaba en la elaboración de los libros de texto de la materia, de matemáticas hablando. Pero el profesor, cuando explicaba sus clases de matemáticas en el aula, realmente no le entendíamos, hermanos, no le entendíamos nada. ¿Por qué? Porque nos hablaba como si nosotros fuéramos eruditos en la materia, como si fuéramos grandes matemáticos. No se bajaba al nivel de lo que nosotros teníamos por conocimiento, sino que nos hablaba en términos, hermanos, realmente que no comprendíamos. Y como consecuencia, amados hermanos, más de la mitad del salón de clases reprobó esta materia con él. Una mínima parte fue que ahora sí podríamos decir que aprobó, pero hasta eso con calificaciones muy bajas. Se le comentó a algunos profesores, se le comentó esta situación con el profesor de matemáticas y los profesores nos dieron la razón a los alumnos. Dijeron, es que el problema no son ustedes, el problema es el maestro, es el profesor. Así que, hermanos, ¿qué significa esto que les estoy diciendo? Que no basta con tener el conocimiento, la ciencia, la letra en la mente, en nuestro cerebro. No basta, hermanos, sino que se necesita, ¿qué? Sabiduría. Y al profesor le faltó sabiduría para transmitir sus conocimientos, que eran muchos, no lo dudamos, no lo negamos, pero no tuvo sabiduría qué métodos emplear, qué lenguaje utilizar, ¿para qué? Para que los alumnos le pudiéramos entender y así le hizo falta la aplicación correcta para esa situación de enseñanza. Hermanos, por esto es importante tener sabiduría para que nosotros podamos aplicar correctamente el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, igual en lo secular, a las situaciones de nuestra vida, en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual. Por esto no es suficiente con decir, yo tengo mucho conocimiento de la Biblia, me sé de memoria muchos textos bíblicos, yo conozco mucha teología,
yo conozco mucha hermenéutica, mucha homilética, yo conozco del tema de la profecía, yo conozco las raíces hebreas. ¿De qué nos sirve ese conocimiento si no tenemos sabiduría, si no lo aplicamos a nuestra vida, si no nos sirve para nuestra vida diaria, en el problema, en la situación, en mi vida espiritual? No me sirve de nada tener ese conocimiento. ¿Sí se explica, hermanos? El que trata de lograr fines perversos no muestra sabiduría alguna. No importa cuáles sean los medios de que se valga y quien trate de alcanzar fines excelentes por medios indignos. Tampoco podrá ser llamada una persona sabia quien tiene fines perversos. Un ejemplo de esto, hay personas que estafan a otras, dicen por ahí coloquialmente, transan a los demás. ¿Y por qué? Para conseguir fines perversos, para conseguir que ellos tengan un beneficio propio. Hay por ahí un cuento que yo creo que ustedes saben que es ficción, por supuesto, de un personaje llamado Robin Hood, que ¿qué hacía? ¿Se acuerda usted? Robaba a los ricos para darles a los pobres. Como él no tenía los medios, pues se le hacía fácil, ¿verdad? Robar a los ricos y darles a los pobres, y de esta manera, pues ahora sí que él podía haber dicho, pues estoy haciendo algo correcto, o fui muy sabio porque supe cómo hacerle para alimentar a los pobres, para suplir sus necesidades. Pero esto no es sabiduría, hermanos, no es sabiduría definitivamente. Cuando ocupamos los conocimientos para dañar a los demás, para estafar al prójimo, para ahora sí que nuestros fines egoístas, ahí no hay sabiduría, y no es sabiduría de Dios, hermanos, hacer tal cosa. También podemos mencionar, amados hermanos, que hay una sabiduría contraria a la sabiduría bíblica que nos enseña que la posee nuestro Dios. Para esto les quiero leer en Santiago capítulo número 3, en sus versículos 13 al 15. Usted que está allí en transmisión, que está escuchando esta enseñanza, puede anotar estas citas bíblicas para que las podamos considerar en este tema que estamos tratando de atributos morales de Dios, y estamos viendo la sabiduría, no lo olvide. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 15 dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Fíjense, hermanos, que hay sabiduría, sí, pero también hay una sabiduría, por decirlo así, falsa, y la cual describe el Señor como terrenal, animal y diabólica. Tres cosas que no es la sabiduría de Dios, que no es la sabiduría de Dios. Y la pregunta que hace aquí Santiago es: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? El que se diga sabio, el que se considere sabio, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vemos, hermanos, cómo nosotros podemos demostrar que realmente somos sabios. Ahora, aquí estamos viendo que es contraria a la sabiduría divina. ¿Cómo es la sabiduría divina? El versículo 17 lo dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí está la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, la sabiduría que debemos de poseer usted y yo como hijos de Dios. Es pura, como decíamos, porque alcanza los más elevados fines. Yo quiero sabiduría para algo bueno, para los que me rodean. Pacífica, porque no es sabiduría para humillar a los demás, para creerme más que los demás. Luego dice amable, porque el sabio no va a tratar a su prójimo que no entiende, a su prójimo que no sabe, como ahora sí,
poniéndolo como trapeador, ¿verdad? ¿Verdad que no? Es amable, con amabilidad, benigna, que significa es buena, llena de misericordia y de buenos frutos, dice el Señor, por sus frutos lo conoceréis. Así que, hermanos, sin incertidumbre ni hipocresía. Todo esto conlleva ser una persona sabia realmente. Por esto, la sabiduría bíblicamente es la virtud de saber hacer el bien, las cosas propuestas por la voluntad de Dios. La sabiduría nos mueve a la perfecta aplicación de los conocimientos. Se lo resumo así, hermano. La sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Esto es la sabiduría, la aplicación correcta de los conocimientos. Un ejemplo muy sencillo. Nosotros vamos al médico, vamos al doctor a tratarnos nuestra salud, algún padecimiento. Y muchas veces quizá hemos tenido la experiencia que un medicamento que nos suministra el médico no fue el correcto. Decimos, no le atinó, me hizo daño, me perjudicó ese medicamento. Entonces, ¿qué decimos? Le hizo falta sabiduría. Tiene conocimiento el médico, pero le faltó sabiduría para aplicar correctamente su conocimiento en nuestra salud y recetarnos el medicamento que realmente nuestro cuerpo necesita y el cual no nos va a perjudicar. Entonces, es allí donde nosotros observamos que la sabiduría es la perfecta aplicación de los conocimientos en mi vida diaria. Esto es sabiduría y es lo que Dios nos enseña en esta noche a través de este atributo moral de Dios. Así que, hermanos, vamos a continuar con la ayuda del Señor. Definición teológica de sabiduría. Estamos en clase de teología bíblica, para que usted esté preparado, para que usted pueda predicar con confianza, sin salirse de la sana doctrina. Yo le quiero dar la definición teológica de sabiduría. Es el atributo por el cual Dios provee y utiliza los mejores medios para lograr los más excelentes fines de manera absoluta, incalculable e inagotable. Esto significa sabiduría. Se lo repito, es el atributo por el cual Dios provee y utiliza los mejores medios para lograr los más excelentes fines de manera absoluta, incalculable e inagotable. Ahora, vamos a desglosar esta definición teológica explicando poco a poco. Dice, Dios provee y utiliza los mejores medios. Aquí nos vamos a detener en la definición, se los explicamos. Cuando decimos esto, indicamos que Dios suministra y habilita los recursos, procedimientos e instrumentos más adecuados y convenientes para el logro de sus propósitos. ¿Sí? Dios los suministra, provee, los da, utiliza los mejores medios. Él sabe cómo va a obrar en ti y cómo va a obrar en mí. El Señor, amados hermanos, sabe de qué manera llama a cada uno, cómo disciplina a cada uno, cómo convierte a cada pecador, cómo se le va a manifestar a cada uno. Es allí donde decimos, Dios en su sabiduría me supo atraer, me supo llamar, supo cómo tratar con mi duro carácter, con mi duro corazón. Por esto, hermanos, el Señor provee los medios, pone medios para alcanzar sus fines. La característica primordial de la sabiduría es la facultad de provisión. Cuando el Señor usa su sabiduría, es hablar que Él va a proveer. Ahora, vamos a ver un ejemplo en las Escrituras. Salmo 104, vaya conmigo al Salmo 104. Ahí, hermanos, en este salmo es un bello poema a la creación. Vamos a ver el Salmo 104 y vamos a ver algunos versículos solamente para que observemos, mis amados hermanos, que la sabiduría de Dios estuvo presente en la creación, pero también en la preservación de la creación hasta hoy en día. El Señor en su sabiduría
preserva todo lo creado, las plantas, los animales, los mares, los ecosistemas y por supuesto la vida del hombre. Aleluya. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 104, versículos 10, 11, 14, 15, 19 y 25. Dice así: Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. 14 y 15. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro. Versículo 19. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Versículo 25. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables. Hermanos, ¿qué estamos leyendo aquí? La sabiduría usa de Dios para su provisión, faculta la provisión de Dios. Quiere decir, amados hermanos, en esta hora, por ejemplo, aquí nos habla del agua, H2O, el agua. Sí, sigue un curso para mitigar la sed, porque dice aquí, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. O sea, habla de los caminos del agua, de cómo Dios nos provee del agua potable para beber, no solamente nosotros, sino también para dar de beber a todas las bestias del campo. Dice aquí que el agua sigue un curso, un caminito. Ustedes han visto ojos de agua. Aquí en la ciudad de Acapulco, aquí cerca de casa de ustedes, en los tiempos de lluvias, hay un monte, hay todavía un monte. Y cuando ya han pasado varios días lloviendo, sucede que cuando termina de llover, sigue bajando agua limpia, que se ve agua limpia. Y nos quedamos viendo hacia ese monte y decimos, debe de haber un ojo de agua, porque después de varios días que ya llovió, que ya no está lloviendo, pero sigue emanando esa agua, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Que Él da un camino, un curso para que siga fluyendo el agua. Hay manantiales, hay personas que también cuentan con pozos de agua y esto pues es una bendición porque cuando no hay agua pues ahí pueden abastecerse del agua, del vital líquido, ¿verdad? Así que hermanos, el Señor es el que envía el agua, el creador del agua potable para todos nosotros. Y luego dice también en estos versículos que leímos, el 14 y el 15, habla también del heno y la hierba para sacar el pan que sustenta la vida del hombre. Luego dice el vino también, ¿verdad? Y dice también el aceite que se saca de la oliva. Y también habla de los astros que tienen que ver con las estaciones del año. Aquí habla de la luna que conoce su ocaso, el sol de igual forma. Sabemos que la luna influye en las mareas y que tanto el sol como la luna tienen que ver con las estaciones del año, que nosotros ya las conocemos. Así que, amados hermanos, también habla del anchuroso mar, donde dice que habitan innumerables seres que se mueven dentro del mar. ¿Cuántos hemos ido a la playa? ¿Cuántos hemos ido a un río? ¿Cuántos hemos pescado probablemente? Y del mar, hermanos, se extrae alimento también para el hombre. Los ricos camarones, los guachinangos, ¿qué más? ¿Qué otros mariscos nosotros podemos degustar del mar, de estos seres que se mueven precisamente en el mar? Los ostiones, etcétera, etcétera, jaivas, y todo esto que es sabroso. Pero ¿quién lo provee? Dios en su sabiduría. No crea que nada más hizo los peces, todo lo que se mueve en el mar para adornar la playa, para que se vea bonito el mar. No, tienen un fin. Hasta se saca por allí aceite de hígado, de bacalao, aceite, ¿verdad?, de tortuga, etcétera, etcétera, que son medicinales, que son para el hombre. Contiene fósforo, ¿verdad?, el pescado, y nos sustenta y nos ayuda en nuestra salud.
Y todo esto, ¿quién lo hizo? Dios en su sabiduría, que provee los mejores medios para proveer al hombre la salud, su sustento y todo lo que necesita el ser humano. Al final, el salmista exclama que todo fue hecho con sabiduría. En el versículo 24, hermanos, dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Miren aquí, hermanos, que él exclama que todas las cosas fueron hechas con sabiduría y que está llena la tierra de los beneficios. No dice de los perjuicios, como algunas personas dicen: ay, es que el calentamiento global, que los rayos ultravioleta del sol nos pegan más directamente y que está causando cáncer, y como que buscan culpar a Dios, al Creador, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, o de los fenómenos naturales. Pero todo esto es consecuencia de la mala administración, de la mala mayordomía del hombre, que nos está matando, nos está perjudicando, hermanos. Pero no es Dios. Dios en su sabiduría, por esto nos puso en el tercer planeta, a una distancia considerable del Sol, en nuestro sistema solar, ¿verdad? No estamos pegados al Sol como el planeta que es Mercurio. No, nos puso en el tercer planeta, nos dio una capa de ozono y proveyó todo, hermanos, para nuestro beneficio. Pero el hombre ha deteriorado. ¿Qué le ha hecho falta? Sabiduría para cuidar la creación. Y ahora se está matando a sí mismo el hombre con todo lo que hace en contra de la naturaleza, del ecosistema. Pero, hermanos, en Dios no existe la acción de casualidad o accidental. Porque aún, hermanos, muchos se preguntan: ¿para qué existirán los murciélagos, esos animales tan feos, las cucarachas o los insectos rastreros que andan por allí y que a veces nos dan miedo o les tenemos pánico, terror, aversión? Pero aún, hermanos, si nosotros investigamos, todo esto equilibra el ecosistema. Nuestro ecosistema tiene que ver para las plagas, los murciélagos, y si investigamos, todo tiene, hermanos, algo de beneficio, aunque parezcan los insectos o los animales más, ahora sí que más feos, más repugnantes, hermanos, pero por algo Dios los hizo, les dio vida para que anduvieran, hermanos, allí. Pero como estamos viendo, en su sabiduría, provee y utiliza los mejores medios para la procreación, para el sustento de la creación y del ser humano, por supuesto que es corona de la creación de nuestro Dios. Por esto alabemos al Señor, hermanos, porque Él en su sabiduría sabe todo lo que hace y cómo lo hace, qué medios utiliza, como por ejemplo, para que haya cosecha en el campo, para que se den, hermanos, el Señor utiliza la lluvia, el agua que cae del cielo, para un fin benéfico a los campesinos, a todos los que viven del campo. Amén. Ahora, si hablamos de provisión, si hablamos de la provisión de nuestro Dios, también el mejor medio para la salvación de la humanidad, Dios la proveyó de este medio para la salvación, ese medio perfecto. Y este medio es el Señor Jesucristo. Vamos a primera carta de San Pedro, en su capítulo 1, versículos 19 y 20. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, en su versículo 19 y 20. Anote, por favor, es muy importante, hermano, para que en casa repase usted la clase de hoy de teología. Dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué estamos observando aquí, amados hermanos? Que el Señor provee no solamente para las cosas naturales de esta vida, sino también para la salvación del alma. La salvación del alma no se consigue en la farmacia, no se consigue con dinero, no se consigue haciendo buenas obras, no se consigue en un árbol, no es a través de María, de José, de Judas,
no es a través de San Pedro, de San Pablo, es a través única y exclusivamente de Jesucristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos nosotros ser salvos. Y este es Jesucristo. Aquí lo habla el Señor en su palabra, que ya estaba destinado el Cordero sin mancha y sin contaminación desde antes de la fundación del mundo. Habla, ¿verdad?, que antes que cayera en pecado Adán, Eva, antes que fuera la tierra creada, ya estaba esa provisión anticipada de parte del Padre Celestial, que es Jesucristo, que iba a venir a encarnarse y a morir por toda la humanidad, por los pecados de la humanidad. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que en Dios no hay casualidades. A nosotros sí nos agarra desaprevenidos los problemas que a veces decimos, no estaba preparado, no estaba preparada para hacerle frente a esto. Entonces, nosotros nos lamentamos, vemos fracasos, vemos derrota muchas veces en la situación porque nos agarra desaprevenidos, de sorpresa, pero a Dios no, hermano. A Dios nada le toma por sorpresa. Antes que ya esté el problema, ya está la solución en Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, estamos desglosando y explicando la definición teológica de lo que es el atributo moral de la sabiduría. Ya dijimos, atributo por el cual Dios provee y utiliza los mejores medios para lograr los más excelentes fines, de manera que, dijimos, de manera también absoluta. Vamos a explicar esta parte. Cuando decimos que de manera absoluta, enfatizamos que su sabiduría no entra en consejo con nadie, ni depende de algún otro que no sea él mismo. No depende el Señor de las opiniones de nadie, del hombre, ni siquiera podríamos decir de otro Dios, porque no hay otro Dios fuera de él. Los que se llaman dioses no son, sino son ídolos, obra de imaginación de hombre. Ya que Dios es el único que posee la sabiduría, de modo inherente a su naturaleza, está apegada a él. La sabiduría es apegada a su propia naturaleza como ser personal, que es Dios. Y lo vamos a ver en Job, libro del patriarca Job, en su capítulo 21, en su versículo 22. Job, capítulo 21, en su versículo 22. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Amén. Dice, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Aquí la pregunta, ¿enseñará a Dios alguien sabiduría? ¿Yo le puedo enseñar a Dios sabiduría? ¿Usted le puede enseñar a Dios sabiduría? ¿El más letrado le puede enseñar a Dios sabiduría? Como dice en otra parte de la Escritura, dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿O por qué lo haces de esta manera? No, hermanos, no es posible, porque, hermanos, Dios no entró en consejo con nadie para hacer las cosas, para hacer el cielo y la tierra y dar leyes naturales y todo lo que conocemos. No consultó con nadie, no experimentó en un laboratorio. No es como nosotros que decimos, echando a perder se aprende. Tampoco, hermanos, porque Él lo hizo todo con sabiduría absoluta. No le falta nada, sabiduría plena. Sabiduría, hermanos, que no le falta ni le sobra, la sabiduría necesaria. Gloria al Señor. Hermanos, así que Dios es perfecto en sabiduría. Dios es excelente, supremo, elevado en sabiduría. Vamos a Job, capítulo 37, versículo 16. Job, capítulo 37, versículo 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y ya lo tenemos, dice, ¿has conocido tú las diferencias de las nubes? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Qué habla aquí? La segunda parte del texto, las maravillas del perfecto en sabiduría. ¿Quién es perfecto en sabiduría? Jehová, Dios de los ejércitos. A Él sea la gloria, hermanos.
Él es perfecto en sabiduría. Por lo tanto, no puede haber en este mundo, no puede haber una persona que iguale la sabiduría de nuestro Dios, amados hermanos. Él es perfecto en sabiduría. Nos gana infinitamente, hermanos. Siendo la sabiduría virtud privativa de Dios, es el único que la puede conceder a sus criaturas. Como es algo de Él, como es inherente a su naturaleza, Dios es el dueño de la sabiduría, es propiedad de Él, y como tal la otorga a sus criaturas, pero hablando del hombre, porque el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no podemos decir que los animales sean sabios. No, como dijimos en una clase pasada en el atributo de inteligencia, los animales no son seres inteligentes, no son seres racionales como usted, como yo. Esa es la grande diferencia, hermano. Tampoco podemos decir que los animales son sabios. Incluso hay una expresión que dicen, la madre naturaleza es sabia. ¿Sí ha escuchado usted esa expresión? Que dicen que la naturaleza es sabia. Pero déjeme decirle que la naturaleza no es sabia. El que es sabio es su creador, Dios, quien le puso límites al mar, quien le puso límites a todo lo creado, quien le puso leyes. Hermanos, Dios es el sabio, no la naturaleza. Así que corrijamos estas expresiones si es que las hemos usado. Hermano, Dios provee y le da la sabiduría a sus criaturas y más aún a sus hijos. Recordemos el caso del rey Salomón. El rey Salomón, hermanos, era un rey joven, inexperto, que subió al trono después de David su padre. Y en noche y en sueño se le apareció Jehová y le dice, Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé y te lo daré. ¿Y qué pidió Salomón? Riquezas, pidió la destrucción de sus enemigos, pidió muchos años de vida, pidió que se le multiplicaran las riquezas. No pidió nada terrenalmente hablando. Le pidió, dame sabiduría para que yo pueda gobernar tu pueblo tan grande, porque soy joven y no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Es decir, soy totalmente inexperto, no sé gobernar. Y esta petición, hermanos, le alegró el corazón a Dios. Esta petición, hermanos, fue realmente una petición que le agradó y que el Señor le dijo, por cuanto no me pediste ninguna cosa terrenal, yo te concedo sabiduría y además te daré cosas que no me pediste. ¿Y qué le añadió? No le añadió fama, no le añadió el Señor riquezas, no le añadió, hermanos, mire cuántas cosas no tuvo Salomón, terrenalmente hablando, aparte de la sabiduría que pidió. Cuando Dios bendice a manos llenas, aún lo que no le pedimos, porque dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Aquí el ejemplo de Salomón, que obtuvo una riqueza impresionante que hasta hoy en día es recordado, honrado por los judíos, por su reinado, hermanos, completo de paz. Un rey, hermanos, rico, un rey que sobrepasó, que no hubo otro como Salomón. Y hermanos, él compuso proverbios. ¿Qué más? Él compuso los proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantar de los Cantares. Todo esto es riqueza, es sabiduría, hermanos, que lo tenemos en la palabra de Dios, porque dice el motivo de los proverbios en el capítulo 1, para dar sabiduría, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes cordura e inteligencia. Para eso, hermanos, Dios le proveyó la sabiduría a Salomón para que nos pudiera dejar este conjunto de proverbios, estas máximas morales, elevadas, espirituales. Los proverbios, hermanos, son una riqueza de verdad muy grande que tenemos en la Biblia, para que oyendo el sabio sea más sabio. Por esto, amados hermanos, es bueno que nosotros consideremos que el Señor en su sabiduría nos la provee de manera absoluta también a nosotros, de una manera, hermanos, que realmente debemos nosotros de valorar y pedirla, porque no crea que la sabiduría, hermano, le va a venir del cielo, le va a caer como la lluvia.
La sabiduría no le va a caer así solita nada más. No, hermanos, ¿qué se tiene que hacer para tener sabiduría? ¿Qué se tiene que hacer? Porque usted podrá decir al pastor de su iglesia, pastor, pues páseme un poquito de sabiduría. A ver, le voy a tocar su camisa, le voy a tocar su corbata, me le voy a pegar a usted o un abrazo para que yo me contagie de su sabiduría de usted. ¿Verdad que no? No es así, la sabiduría no se inyecta, la sabiduría no se transmite, ¿verdad? Por la piel, por tocar a una persona, no se transmite así la sabiduría. Tampoco se consigue, hermanos, se consigue en la farmacia, no se consigue en la librería cristiana, ¿no? ¿Cómo se consigue la sabiduría, hermanos? La sabiduría se consigue primeramente pidiéndola en oración. Vamos a ver Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice aquí? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si yo quiero ser sabio, ¿qué tengo que hacer? Pedirle a Dios la sabiduría en oración. Señor, dame sabiduría para aplicar correctamente todo el conocimiento que yo tengo de tu palabra, para que yo, cuando se me presente la dificultad, para cuando se me presente la situación, yo pueda, Señor, ser realmente una persona sabia. Hermano, cuando nos insulta una persona, cuando nos pone a pleito una persona en el trabajo, en la familia, en donde sea, la persona nos está atacando verbalmente, nos dice de groserías, nos echa maldiciones. La persona sabia responde, se pone al tú por tú. No, la persona sabia guarda silencio, enmudece, como Cristo enmudeció cuando lo acusaban. Así también nosotros enmudecemos, así también nosotros demostramos nuestra sabiduría, callados. Y la persona que no conoce a Dios dice, eres tonto, te dejas, eres bien dejado. Barrieron, trapearon contigo y tú no dijiste ni una palabra, no te defendiste. O sea, no, hermano, eso es sabiduría, callar, la prudencia. Y es allí donde decimos, soy sabio porque supe cómo hacerle en ese momento que me estaban atacando verbalmente. Entonces, hermanos, es ahí un ejemplo de la sabiduría cuando se tiene la sabiduría. Y una persona insensata es la que se pone al tú por tú, le contesta y el asunto se hace más grande. El asunto, hermanos, es una cosa de nunca acabar. Entonces la persona no tiene sabiduría, es insensata. Hermanos, así que nosotros debemos de considerar que el Señor es perfecto y provee la sabiduría a todos y a cada uno de nosotros. Cuando la pedimos, también usted quiere ser sabio, júntese con sabios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor, el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado, dicen Proverbios, ¿verdad? Así que si usted quiere ser sabio, sea amigo, amiga de los sabios, júntese con los sabios. Un joven que tenga 15, 18 años, júntese, oiga a las personas de edad adulta, de edad experimentada. Hay muy pocos jóvenes que realmente les gusta tener por amigos a personas mayores. ¿Verdad que sí? Hay muy pocos jóvenes que platican con personas de más edad. Y la mayoría de los jóvenes dicen, no, es que me aburre, es que yo soy joven, yo me junto con jóvenes, pero de mi edad, que estamos acá, ¿verdad? En la misma sintonía, en la misma onda, dicen los jóvenes. Pero ¿cuándo va a adquirir experiencia o sabiduría? Si está oyendo jóvenes igualmente inexpertos en la vida, igual que él. Pero si se junta usted como joven, señorita, con alguien de más edad, usted puede aprender sabiduría de parte de esa persona y es el medio que Dios le pone a usted para que usted sea sabio, para que usted tenga también sabiduría.
Por esto, no menosprecie a las personas adultas, a los que tienen más conocimiento, a los que tienen experiencia en la vida. La edad, hermanos, no es en vano. Dicen por ahí, las canas no salen en balde, por algo, ¿verdad? Las canas, la experiencia en la vida. No hay que ser soberbios para decir, ¿qué me va a enseñar a mí? No, hermanos, debemos de ser lo contrario, porque Dios nos provee de alguien con sabiduría. Demos gracias a Dios por los siervos del Señor que nos enseñan sabiduría, que nos transmiten sus conocimientos de sabiduría en las predicaciones, en las enseñanzas, en la iglesia. Debemos de valorarlos porque ellos tienen, los siervos de Dios, sabiduría para poder explicar, para poder dar a conocer la palabra de Dios y que usted y yo podamos entender lo que Dios habla a su pueblo. Gracias a estos hombres y mujeres de Dios que nos instruyen en la palabra de Dios, tenemos conocimiento y adquirimos ¿qué? Sabiduría, gloria al Señor. Ahora, continuamos desglosando este concepto teológico de sabiduría de manera absoluta, pero también de manera incalculable. Confesamos que los recursos, procedimientos e instrumentos que Dios dispone para realizar sus propósitos son ilimitados. ¿Qué significa ilimitado? Sin límite alguno. O sea que Dios no tiene, hermanos, medida, no tiene stop. Dios tiene recursos, procedimientos ilimitados. Dice Efesios, vaya conmigo a la carta a los Efesios, en su capítulo 3, en su versículo 10. Dice la palabra del Señor así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí habla de la sabiduría como multiforme. ¿Qué significa la palabra multiforme? Significa que tiene muchas o varias formas. Dios tiene varios matices. El Señor en su sabiduría también tiene varias formas de hacer las cosas. Hermanos, ¿cómo endulzó las aguas de Mara Jehová de los ejércitos? ¿Cómo las endulzó? Dice la palabra en Éxodo que le mostró a Moisés un árbol, lo echó al árbol y se endulzaron las aguas, se hicieron potables. Ahí vemos la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo endulzó esas aguas? Él pudo haber utilizado otro método. ¿Cómo reprendió al profeta Balaam de su insensatez? Por medio de hacer hablar a una asna, a un animal. Ahí vemos la multiforme sabiduría de Dios, cómo trata, cómo enseña, cómo reprende, cómo obra los milagros. ¿Cómo sanó Jesús a un ciego? Allí en el Nuevo Testamento dice que hizo con su saliva lodo, ¿verdad? Y le untó en los ojos y le dijo, vete a lavar. En cambio a otros, únicamente con su palabra, etcétera. Ahí vemos la multiforme sabiduría de Dios en sus milagros, las provisiones de Dios, cómo lo hizo con la viuda, ¿verdad? También en el Antiguo Testamento, que se iban a llevar a sus hijos como esclavos porque tenía una deuda grande. ¿Y qué le dijo el Señor a través del profeta? Consigue vasijas de tus vecinos, no pocas. Y bueno, dice que ahí empezó, ¿verdad?, a llenarlas de aceite, venderlo. ¿Cómo proveyó Dios para esa viuda? A través, ¿verdad?, de su multiforme sabiduría con esas vasijas. O sea, hermanos, si vemos en toda la Biblia, Dios no es un Dios que actúa de una sola forma. Que digan, no es que Dios nada más así lo hace. Incluso, hermanos, poniendo un ejemplo de su sabiduría, ¿cómo el Señor bautiza con el Espíritu Santo? Algunos los bautiza, hermanos, en la oración, por supuesto que es clave, ¿no? Pidiéndolo en oración, en ayuno, en ruego, como los 120 en Pentecostés. A otros, hermanos, ¿cómo los bautiza? Los bautiza incluso durmiendo en sueños, hermanos, y se levantan y despiertan hablando en lenguas. O sea, Dios, hermanos, es multiforme su sabiduría. ¿En qué manera?
en sus procedimientos, en los instrumentos que Él utiliza, porque a algunos Dios les dio el bautismo en el Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua, y otros son bautizados después de ser sumergidos en agua. Entonces ahí Dios es Dios, no lo podemos cuestionar, es su sabiduría, hermano. Por esto, gloria al Señor, que su sabiduría es multiforme, tiene varios matices, tiene varias formas. Él sabe cuál es el mejor método para actuar contigo y conmigo y con tu familia. Usted podrá decir, ya quiero que mi esposa se convierta a Cristo, ya quiero que mi esposo deje ese mal carácter, ya quiero que mi familiar sea salvo, ya quiero que mi hijo deje el vicio, ya quiero que mi papá sea salvo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer, Señor? En tus manos está mi familiar. Actúa tú con tu sabiduría perfecta, inagotable, absoluta, y lo pongo en tus manos y lo dejo en tus manos. Tú sabrás cómo lo vas a llamar. Si con una enfermedad, si a través de un problema, si a través de un sueño, no lo sé. Hermano, Dios es sabio y sabe cuándo y cómo lo va a hacer. Amén. Aleluya. Ahora, por último, decimos que este atributo de la sabiduría, en el cual Dios hace todas las cosas de manera absoluta, incalculable, también de manera inagotable. ¿Qué indicamos, hermanos? Que los recursos divinos no terminan nunca, jamás se acabarán. Los recursos de Dios no se terminan, no se acaban jamás, hermano, nunca, nunca se van a acabar. Por ejemplo, si un hombre a quien Dios está utilizando en sus manos muere, se va, Dios lo llama a su presencia, Dios se quedará, híjole, ahora ¿a quién voy a poner? ¿Quién va a suplir ese lugar? ¿Quién? ¿Verdad que así no dice Dios? Él, hermano, levanta, ya tiene a alguien que va a suplir esa necesidad de ese lugar, de esa vacante. Ejemplos tenemos a Josué, que relevó a Moisés cuando murió Moisés, siervo de Dios. Josué toma la estafeta en ser líder del pueblo. No lo agarró desaprevenido a Dios, él ya lo tenía destinado para ser sucesor de Moisés. Cuando Saúl, el rey Saúl, pecó, desobedeció, hermanos, y no daba el ancho para ser rey, ya Dios había provisto a David, el pastorcito de ovejas, para que fuera sucesor de Saúl, para que tomara su corona. Cuando Judas Iscariote traicionó a Cristo, se ahorcó, se fue a condenación, ya tenía el hombre que iba a sustituir a Judas Iscariote, que fue Matías. Y así, hermanos, el Señor usa, pero a la vez ya tiene preparado cuando este servidor parta del mundo, él ya sabe quién va a quedar en mi lugar. Cuando usted parta del mundo, ya sabe Dios a quién va a quedar en el lugar de usted. Así que usted no se preocupe, que diga como Elías, Señor, me quieren matar o me quieren hacer esto y el otro, y yo soy el único que te sirvo. Yo soy tu siervo que te ama y que tiene la sana doctrina. No, dice la palabra del Señor a Elías, le dijo, yo tengo un remanente. Yo me he reservado 7,000 rodillas que no han doblegado, no se han humillado delante de Baal. Por eso usted no diga que es el único que queda. No, Dios tiene reservadas rodillas que no han manchado sus vestiduras, que andan limpios en santidad, en pureza, que buscan a Dios como usted lo busca. Por esto, siervo de Dios que me escucha, no diga usted, ¿quién va a quedar en mi lugar? Dios ya sabe quién va a quedar en su lugar. Pero eso sí, siervo de Dios, sierva de Dios, preocúpese en enseñar al pueblo de Dios. ¿Y de qué manera lo estamos haciendo? A través de estos cursos de teología bíblica. Usted es dichoso porque estos cursos se imparten en institutos bíblicos y teológicos, en institutos para pastores, se les da esta materia. Y usted, que es miembro de iglesia, la está recibiendo esta enseñanza. Por esto, aprovéchela, porque usted puede ser el siguiente en servir a Dios y en impartir también esta materia
de teología, amén. Así que los recursos de Dios son inagotables, inagotables. Y en cuanto al género humano, la sabiduría de Dios se manifiesta en su providencia diaria. En su providencia diaria, todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año, Dios siempre está proveyendo de todo para el género humano. Nos da la lluvia, nos da el calor también, nos da, hermano, todo de la tierra para nuestro sustento. Pero lo más maravilloso es la redención ofrecida al hombre por el sacrificio del Señor nuestro Jesucristo. Esto es lo más precioso, mis amados hermanos. De ahí que San Pablo exalta la sabiduría de Dios mostrada al mundo en la cruz. Vamos a primera a los Corintios en su capítulo 1. Primera a los Corintios en su capítulo 1. Vamos a leer los versículos 18 al 24 con la ayuda de nuestro Dios. Primera a los Corintios 1, 18 al 24, que dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué encontramos aquí, amados hermanos? Que la sabiduría que rechaza el sabio, el docto, el entendido, el de letra, esa sabiduría la rechaza, esa sabiduría la tiene por ignorancia. Pero ¿qué dice nuestro Dios? ¿Dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque el sabio dice: esto es imposible que un muerto de 4 días resucite, es imposible que un muerto de 3 días se levante, es imposible que alguien que tenga cáncer terminal sane, es imposible que un hombre que no tiene alfabetización pueda hablar también delante de un público. ¿Por qué, hermanos? Porque para ellos es locura, no lo entiende, pero dice la palabra que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como que muriendo en una cruz ya está resuelto el problema. Pues dice la Biblia que así es, hermanos. Así Dios nos salvó y nos salva y salvará a todo aquel que quiera ser salvo. Dice la palabra del Señor que Cristo es poder de Dios y más aún es sabiduría de Dios. Amén. Cristo es la sabiduría de Dios, la sabiduría hecha carne, porque por esto se le llamó rabí, se le llamó maestro, porque él enseñaba, hermanos. Su didáctica fue tan perfecta que cómo hacía comprender a los hombres las realidades del reino de Dios por parábolas, alegorías, símiles, etcétera. Son figuras, hermanos, que se van a ver posteriormente. Pero aquí esto demuestra la sabiduría de Dios, pero para salvar al hombre. Esa sabiduría nos lleva al cielo. ¿Qué le dijo San Pablo a Timoteo, hermanos, cuando le habló acerca de las Sagradas Escrituras? En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? ¿Necio? ¿Ignorante? No, dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que la persona que tiene la Biblia en sus manos y por medio de ella encuentra el camino de la salvación, es una persona que halló la sabiduría para irse al cielo.
y no para irse al infierno. Por esto, hermanos, en toda la Biblia, en sus 66 libros, tenemos la sabiduría de Dios. Sea sabio, léala para ser sabio, créala para ser salvo, vívala para ser santo. Por esto, hermanos, yo quiero terminar con esto. Probablemente usted no sea una persona estudiada, no sea una persona letrada, no sea una persona de profesión, sea una persona humilde, pero déjeme decirle que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7 dice la Biblia. Si usted teme a Dios, si usted le tiene un temor reverencial a Dios, un respeto, usted es una persona que sabia, una persona con sabiduría. La sabiduría de los sabios es su intelecto. Es que yo cursé el doctorado, el posgrado, yo tengo ingeniería, yo soy doctorado, yo soy científico, etcétera, etcétera. Se basan en sus teorías. Pero la sabiduría de Dios, la cual poseen sus hijos, es temer a su nombre. Dice la palabra, es sabio temer a tu nombre. Por eso alabemos al sabio Dios. Hermanos, ¿qué dice Judas 25? Yo quiero leer lo que dice Judas 25. Dice en la doxología de Judas 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios. Aleluya. ¿Y qué dice también en Apocalipsis, mis hermanos, en la revelación de San Juan? Cuando vio, hermanos, esa multitud alabando al Señor, esa multitud, amado hermano, que alababan los ángeles, los 24 ancianos se postraban. ¿Qué dijeron? Vamos a buscar aquí en Apocalipsis, amados hermanos, ¿qué dijeron en su alabanza? Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Aquí en Apocalipsis, en capítulo 4, en su versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿verdad? Y también en otra parte de la escritura, aquí mismo en Apocalipsis, dice que el Cordero es digno de tomar ¿qué? La sabiduría, la fortaleza, la gloria, la alabanza. Todo esto, hermano, le pertenece ¿a quién? A nuestro Dios Todopoderoso, al Cordero que fue inmolado. Por esto, amados hermanos, se exalta la sabiduría de nuestro Dios. Hay que solicitarla con humildad, la sabiduría de nuestro Dios, no para humillar a los demás, creerme más que el pastor, creerme más que el siervo de Dios, no. Hay que solicitarla, dame sabiduría para que yo te sirva, Señor, con más excelencia, para dar a conocer los misterios de tu palabra, no para contender tampoco, porque hay personas que se creen sabios en su propia opinión, para contender, para pelear, que yo tengo la razón, que tú estás mal y yo estoy bien. Eso no es sabiduría de Dios, pelear, contender. Dice la palabra del Señor que si alguien se cree ser sabio, ya lo dijimos, muestre por su conducta su sabiduría. Y así en esa sabiduría de Dios, que sabemos que Él es sabio por excelencia, vivamos confiados que lo mejor que nos pase o nos pueda pasar es lo mejor que nos conviene a nosotros. Amén. Porque Él obra con sabiduría. Amén. Y amado hermano, hermana que nos sigue a través de esta página y a través de este canal de Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco, esta ha sido la primera lección del capítulo 4, los atributos morales de Dios, la sabiduría. Con ayuda de Dios estaremos nosotros tratando otro atributo más la semana próxima, y aquí queda grabado este video, esta enseñanza, para que usted pueda repasar, para que usted pueda compartir en su iglesia. Si tiene algún ministerio de enseñanza o predicación, le sea de mucha utilidad, y comparta, amado hermano, esta palabra, sea sabio usando los medios digitales para la expansión del reino de Dios. Oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora por esta enseñanza teológica de tu palabra,
porque en toda la Biblia hallamos la sabiduría de Dios que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Gracias por tu provisión excelente que es Jesucristo, el Hijo de Dios, Padre que vive por los siglos de los siglos, por quien somos salvos, para llegar un día ante tu presencia. Esta sabiduría, Padre, que el mundo no conoce, la cual rechaza, es, Padre Santo, la sabiduría que tú quieres que tus hijos tengamos. Señor, este atributo moral, que lo podamos tener, te lo pedimos en el nombre de Cristo, con toda humildad y sencillez, pero no para contender, no para presumir, no para humillar a los demás, Dios eterno. Ayúdanos, Padre Santo, a ser sabios y entendidos en toda nuestra manera de vivir, a ser prudentes, a callar cuando tengamos que callar, a hablar cuando tengamos que hablar, Señor, a razonar. Poderoso Dios, te pedimos que en nuestra vida seamos sabios, Padre, para siempre, Señor, conseguir elevados fines, Padre Santo, que te glorifiquen a ti por nuestra conducta, Señor eterno. Ayuda a tu pueblo, ayuda a mis hermanos, Padre, que están, Señor mi Dios, siguiendo esta enseñanza. Dale sabiduría, Padre, y entendimiento para que podamos, Señor, comprender los misterios de tu palabra, la teología, Señor, y todo lo que se va a estar enseñando, poderoso Dios. Los ponemos en tus manos, Padre, para que los uses, Padre, como vasos de honra y escogidos, así como usaste al rey Salomón con esta sabiduría terrenal, Padre, que le diste, y más aún esta sabiduría, Señor, pacífica, amable, pura, llena de frutos, Señor, de misericordia. Gracias te damos, poderoso Dios, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor, y que tu presencia repose, mi Dios amado. Muchas gracias por Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén y amén. Bien, amados hermanos que nos siguen, vamos a dictar un cuestionario con la ayuda de nuestro Dios para que usted pueda resolverlo y así este conocimiento que ha recibido pueda ser reafirmado. Usted puede copiar ahí en su libreta, ahí apuntar en su casita las siguientes preguntas en base a la lección de hoy. Número 1, ¿qué expresan los atributos morales de la deidad? Número 2, ¿qué entendemos por virtud? Número 3, mencione 2 pasajes bíblicos que enseñan claramente que Dios posee sabiduría. 4, ¿qué es bíblicamente la sabiduría? 5, ¿a qué nos mueve la virtud de la sabiduría? 6, ¿cuál es la definición teológica de sabiduría? 7, ¿qué indicamos cuando decimos que Dios provee y utiliza los mejores medios? 8, ¿qué enfatizamos al confesar que Dios provee y utiliza los mejores medios de manera absoluta? 9, ¿qué confesamos al proclamar que Dios provee y utiliza los mejores medios de manera absoluta? 9, ¿qué confesamos al proclamar que Dios utiliza los mejores medios de manera incalculable? 10, ¿qué indicamos al enseñar que Dios utiliza los mejores medios de manera inagotable? Y 11, y última, ¿de qué forma usted va a vivir con la sabiduría divina, demostrando que la tiene? Esta es respuesta personal. Bien, amados hermanos, esto fue todo por esta sesión. Dios les bendiga grande y ricamente y nos estaremos escuchando en un próximo video en estas enseñanzas de teología bíblica. La paz de Dios y Dios bendiga a todos ustedes que escucharon en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos despedimos. La paz de Dios sea con ustedes.